buen día, buen día. Va, ella mañana con ellos ahí te miente lo este va. Peina, pende momara, pende saludar, pende aguino, pastor Emilio Vázquez, congregación remanente de Pegua. Mañana de programa. Kai jabe tora nivel, hija tora. Ya mujer, a mí no mañana de programa. Kai jabe tora nivel. Veo hay coda. Hija tora. Ya ne ya padre ome emo ñande pekune umi. Ya kai uja pe ya kai upeo ya yesare komimba epa he ñande ya weñe oñai kuatiañe eme. Kuatiañe eru Biblia. Tora acá hija etera. Reseite. Baisha pam. Rio imagina ñande programa mi. Ya hija tora. Mama penemo maravajina. Roed Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel y Peguá. Digo, amba por andu ye analiza ye la ia. Allá pueti la pejezaron las cuadernos y la de estudio. Va ese tepa hoy, oye rayapa, oye corregille, oye borralle, popa pesa. Apenas se está en limpio y no vea con audio. Entonces para pues esta introducción de la ñeñe punu jamanga peñe punu ta pejenduina. Baisha con eti onwa que marique fuera añane programa ñe puruma beita toda maisha peñe mangue koi beikuavo yawe ñande yara ñe ato beñe ete oi toñembo japón barete pona pene acá cotibe ya ay atoralo hermano fuera. Ya, llegó ese hina. Y ahí te llegó la. Ya fui tú. Vamos a ver que coya. Roen Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel, Peguata, Bafran y Tapúa, Paraguay, vive. Peina, ñemejina. Ya, ahí llegó ese hina. Tema. Caja Tora Radio Wasaru, pibe. A ver, ñemejina. Facebook, ñeme, YouTube, ñeme. Google, ñeme, Messenger, ahí me co, a ver. A la pita, va ego que cuida va ego ya seina de aguille para Sergio, gracias mande ya pujare ore ko tembia po ego tesha QI cuera video y teléfono penguara ya upian a Facebook pejamba tema Evangelio de Mateo a Mateo de Chantoye gua vea que tú no ves caupe Biblia betopal haupe la confianza ve mía ya haupe ve no figura y la bautismo trinitario. Va a ir entonces con Biblia de Jacob figura y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo y supuestamente Yahshua la ia upea, pero eso es una mentira. Ya él nunca de ir upea acá Erique. Baisha pa Rique, cuera más no venimos que coiba a venimos maite iba. Roet Emilio Vázquez, ese cuavio. Y ella pone un día y una vez en el programa Eva. Atoralo hermano cuera va ego llego mi peina ya moñe por una mañana de estudio apóstol Pablo ya puede que patia ahí pure Efesios cuera ve ya moñe por una cuarta temporada sí que ya en el programa que hija torabe se maite entero vete a ver que ya sale coja ya pues acabe con ajeta imagina en el programa Boko y etende mañana y me manda pecuare haku así y nabuya pecha ajeta ya de pobre yai kumbu hama kato ma che yai kwa be nyani mo aran duwe ku nyande yara ya wenye eme oye te mare que fuera ya yo to pata boko y tende ma ka hija toraru pibe peña en el programa nyande ba tu yai te va ka hija toralo hermano fuera carta del apóstol Pablo a los Efesios boko y tende ma.
Nuambaretepe, Yaguataya Jabo, Yahendú, Yaicumbú, Yaicuabe, Ñañemombarete, Yahweh Ñeebe, Peina Magmaba Penemanguecoiba, Ruete Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Vive Tabafran, Itapúa, Paraguay, Peimejina, Eisa, Maite, Ipa, Yabu Ayazapucay, Yayepepuque, Hayamomara, Hayamozapucay, Yahuerera, Rique y Cuera, Peina, ya haya tu GC, edición número 90 de Ka'al Torah, a través del sistema Radio WhatsApp. Muy bien, gracias, Aguille, thank you. Va a decir japonés, ya, ule. Entero a ver, sí, allá agradecimiento más grandioso para nuestro amado Abba Yahweh Yanderuguazú. Buen día, Maite Ipa, Eisha Pariquequera, Pina, Coina, Naame, Ayuye, Maña y Memo Yondibey, Agüero PM Pende programa Peña Anoite Vagina, era va. Atoralo, hermano, fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Peina y me llevo yo ni vei, ni en moñi purujan apecua, purao se bañan de yara, yahweh ni ecuatiar, uruguaitewi, o ya su bañanea putu, uruguaite bebé. Magmaba penemangue coiba. Roy de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafran, Itapúa, Vive, MPM, Yayotopama, Maite Ipa, Ka'al Torah, Abrazo rompe, espalda entero, Beteba, Peguana, Peina, Coina, Pisa, imagina, Yahareille, una vez en Viapo, Ka'al Torah, quinta temporada, edición número 159, Jacuanga y estudiata Evangelio de Yahshua HaMashiach según San Juan, capítulo 1, Bella y Ketarique y Cuera. Aguille que entero vete, va a beber cena a los agüeres, a ver y pesa, aguille Yahweh, pero me agüeres se ven baretea para apurar, a Icatuja Maisa con ambas, a estudiar, ayer por el KFC, a preparar, el católico se vila ayer poine más allá, guapine más vila se biblia a ambos pepe ser en vez haniri, a ver ya de copa y te baña de estudio, y na, cual cosa semana ve Icatuja Maisa, a ver y ya. Va esa tío ya por el KS ya cua vejanwa ya voy a comagina ñeponando y fuera me haya responde paitera BM más 59598516297 peante o hija peyo pu beñan de pumburi popewa pesa yo pu mi número más o ina la pende mensajito la pende ñe puja la pende yeja y pure. Baishapa, Peina, Coina, Naame, Ayuma, Veruma, PM, de programa entero, Beteba, Pejano, Vagina, Bajera, va. Ka'al Torah, hermano, fuera, Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafram, Itapúa, Paraguay, Vive. Peina, Yepuita, Soma, Pendenibey, Agüero, PM, Copende, programa, Ame, PM, PTI, abrazo, rompe, espalda, mante, Ñañe, Puruña, de programa, Haya, Jare, Yegua, Jeselo, hermano, fuera, Maina, Buyeque, Pesa, yo, Pujagüere, Pende, Pumburipo, Pewa, Pembujare, Peneñe, Epumi, audio, Catu, Pembujare, Peneñe, Eporandú, preguntas en texto, imagina, más 595-985-162-975, Peme ya, y pu, ya en el teléfono, y una mala mensajito. Imagina, veis allá ese edición número 273. Hoy cumplimos un añito de vida, PTI Aru, o cumplir el año de programa Costedia. Ahora, hoy Yupija Wejina, Facebook, YouTube, Ka'al Torah, hermano, fuera así es que apajago a otugina agradecimiento Yahweh a Uyesupe o permitijar en debe o ya pujar en debe pa unguita pe o tipo na ya wata jamás ese hay que tu jamás enseñamos más entero veteave vea ko va por ahí a este imagina ñan de programa mi entero veteva oye poco hay temas ese o gendurina araja peisa que fuera importante treibia la bomba peisa ya ese hina araja ara ñe punuye
ya fíjese tata apenas un añito de vida ya se ya vuelve yo apuntamos a pendescargo vuelve un casemio bueno la yo pues ay está bien te imaginas peico a mis amantes lo verás más en cuenta ta ira y vitijai pañal recién nacido y DJ Purujina pega cotendia pobre apare ya me aguille ya vuelve pues estoy purujare ve con yandere pobre oye cuando mi año mombe upea con ba rupi ve a imagina audio sistema radio WhatsApp vive lo mitad a ver besa y imagina YouTube y me Facebook y me Telegram a Roy Sergio aguille que de ella moti PTI ari ñan de español recién nacido y napea con programa de Roy Sergio imagina vina Roy Sergio de español recién nacido se y que ahí pues que lo hermoso oye te voy que beisa PTI ari chamio gracias, abuya, trompetista invisible. Oye, tema, pensaré que ya haré, ya tú enseñas Veloita Juan capítulo 5, y hay que imagina verso 43, señores, ya hago a veces, cumplí años, primer añito, miren, imagina. Muy bien, te gustan las felicitaciones y pues. Lo único con los mismos de ahí, ya me maducaste con los instames la vagina, no te bañaín, añito vagina, vaya pojapa, bueno, en el capamos ahí. 543, ¿cuál sería la diferencia entre venir en el nombre del Padre y tener el nombre del Padre? Hágame. 543 de Juan. Ya camina la felicidad de trompeta puya y que es en Javier se llama mi vea. ¿Cuál sería la diferencia entre venir cumpleaños de vaina y cumpleaños volando y digo más cualquier cosa allí ya forma? ¿Cuál sería la diferencia entre venir en el nombre del Padre y tener el nombre del Padre? Y pegarse en una ahí fácil. Hasta ya me he sacado yo pego por más 595-985-162-975 los itapen bujan o venden en por andú pues me vamos peyure semi niempo mi pues no venden 10 a pecha ve peru casemión ahora vende ofrenda a mí vende ni puto y con ministerio 543 a mañana a ver se ayude tuva rerape pero pe dase recibir otro o uramo y yehewi reinte catu per recibita chupeje cuestión allende guarani ibe a Reina Valera veje y 543 veje yande yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Y pregunta esa. Da por yo ya pian wa su ima es han wa su veo yo. De irico peche ma es porque pregunta y tú iba 5 vive wa allí de ya. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo reciben. Ah, la pinta. Ese tiene que ver con la pregunta a ver y a la si tiene que ver también con el cambio del nombre del hijo, que muchos desviaron del nombre en hebreo, ya sea en hebreo o arameo, que el arameo no deriva mucho del nombre original, no desvía mucho del nombre original, pero sin embargo el nombre en latín
y greco-romano. Sin embargo, el nombre en latín o greco-romano varían mucho del significado original, que tendría que concluir con que Él es, a través de Él, el Padre es el que salva. ¿Qué? O sea, es importante, greco-romano y latín o romano, greco-romano sería Grecia. Y sí, y puede ser también. Peana muy fácil ver mi ya responde y que veo rico y a veces. Peango ya tiene opinión así ahí de acuerdo, Peango. Sí, tiene que ver con también bueno, él vino con el nombre, con el Mesías ya con un nombre que era el nombre del Padre en él, ya obviamente. Lastimosamente, pues ya oye, traducí poco Biblia, fuera la upea ya el nombre del Padre en el Mesías, con una traducción que ya anda ya pilla, venga. Era más Jesús, ahí se abre con comentarios de greco-romano, o sea, latín o greco-romano, o sea. Y sí, dos idiomas, latín de los romanos y Grecia, griego. Oye, juntado mío, el coche y español, oye, bollerejo, el coche y Jesús allá. Que no recoge un mensaje de que el Padre es el que salva. Upea pana la jera. Vale, ella de abeco mini comentario y de Juan 5:43. Entonces, por un lado sí, porque a ver, pues, se mañana, a ver, yo he venido en nombre de mi Padre, hoy por algo, pero a ver, está ahí o predicar, como Yahshua Yurupe la predicación, pero no joila según la Yahshua o predicar, pues, entonces, esto también no le hacemos al Mesías que vino en el nombre del Padre cuando nosotros predicamos y decimos cosas que no dijo el Mesías. O sea, que pega poco ahí. O sea, va en la SAPM. O sea, el Mesías el Salvador y pesa el Evangelio, pero ojo, que todo lo que él vino a Europa era de voluntad del Padre y vino en el nombre del Padre a hacer. Añade ya cosas ya ende iria pues no ella pues añade ya muy que ella pues upesaron ahí ñande ña seis no veo que él vino en el nombre del Padre y en ya puso ahí vea otro lado otro punto apeaco ya entender por una vez en apeaco segunda pregunta de greco-romano latín o greco-romano latera. Claro, ya respondemos de apeaco número 1. ¿Cuál sería la diferencia entre venir en el nombre del Padre y tener el nombre del Padre? Porque claramente y bueno según ayú serurera pengo una vez recibir otro o uramo o me el ajera o ni botusha o ni borusuja o ni momba el ajera do huiramo lleve ñanderute te herera ve upea be recibita eres la ipea hina porque tengo iba a aparecer conmigo mi tiempo pues allá doctrina enseñanza rabínica claro, o sea, pues mi rabino, y a mi año va a ver, Yahshua. Oye, tú sabes, si había todavía sacerdotes, se le engrandecía más sacerdotes, a los fariseos, que tienen su escuela, por escuela y escuela, es fulano, de las chores y rabino sultano, fulano, upeandi, uña, y va a aprender a que subir, todo el mundo. Por haber esa moya,
pero do voy a ver añetete ahí te venían de ya tevi la dije mismo sino que lo mitad calculando lo mismo de ahí hoy día oñembo rusu oñembo tusha oñembo baewa sube mi por afuera y plata iñarandúa o ya pueda tal cosa nambrena haga tú la ñande yara te violao por afuera o ya pueda tener y haga tú no ñemo maray ha ya shua tiempo pega tú chupeteo yo ñemo que ha oñemo mara oñemo baewa sumi por afuera oñemo tú sabes sube afuera ya sea autoridades judías o romanas lo que sea. Entonces, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre venir en el nombre del Padre y tener el nombre del Padre? Venir en el nombre del Padre, por ejemplo, en el caso del Mesías. Y nos ñanderute terera, heiseina que o representa al Padre. O veru PTI, mensaje PTI o con autoridad delegada del Padre, enviado por el Padre Jeisebea. Entonces, o ya por comparación, y por lo menos a PTI enviado de PTI, más allá la rey, o de cola y mensajero, o sea, a veces está hoy la príncipe o yo cuay. Pea ojono de acho el rey mío un príncipe fulano ojono y mensajero no pea mensajero del rey no oye respetar que lo está peña tranquilizar en la mina o sea o infundía autoridad y se respetado mía vea entonces las y ahí no bueno se coño y todo poderoso pues se muy a ver un mensaje era menos sé yo se va ruina mi mensaje va es por ya va ese por vivía va ese por comer va es por ya esa puede coño bien va ya una ya uya va esa vaya va ya puma van ya pues nombre la mandamiento la ley la Torah las instrucciones instrucciones militar entonces hubo petit orden orden o escrito o ordenado o aprobado pretendo tabasu baretete y puacapaitea rey todopoderoso Yahweh el hombo perla leisa ego se bohina el todopoderoso el creador del universo de lo visible y visible ya ayuda a representar a la reino Moabe ya rula y autoridad a pesar ayuda hoy vota peyapu más o menos cada ella maigo pena ese y lo pena ves ahí veis un bojoría o puca ese y desobediente o traicionar a su pe o puay contra o vender a su pe hija chores aloita patamina hombre sea a la hombre sin escrúpulos y algo sin una conciencia de temor a Yahweh hubo representar al reino y nada más y nada menos también pago tocar hoy día ñande ñimea con añetete haite bella ya poña con atembia polla representar al reino no con la autoridad así de hacer cumplir sí o sí sino en el sentido de que ya entrega el mensaje es la misma cosa el Mesías nadie le hizo caso pues va con ya pota no ya pues un baebe un no respetar ya se vengo no ya pues ahí no lo intañen por ese cuando fue aprendido para matarle, no reaccionó y después va a ver algunos discípulos ni reaccionan. Pero ella oye ureseno al padre legiones de ángeles y ureta gurija uta salayo ya por mi ángel, pero no es el momento, ahí pega y las temas. Entonces, hubo representar al padre pacíficamente entregando la verdad, entregando el mensaje, entregando las instrucciones del Padre, los mandamientos que se dejó de lado, la verdadera palabra que se adulteró o que se cambió o que se reemplazó por otro reemplazar. Oye muy gobierno ya oye muy veces por añe oye respetado oye ya poja oye piala ya claro el pueblo estaba en tinieblas
Estaban muertos en su delito y pecado. O sea, cometete delito, infringir la ley. Vaya explicando, la eres bajo y oye purificar. Oye, muña pumija, oye, perdón y vi al padre Juan el Bautista Robaque. Ya por la teshuva, el arrepentimiento, el volver al padre. Entonces, la misión, el Mesías vino, hizo eso, cumplió esa misión. En ese sentido, él vino a representar el nombre del Padre, a representar al Padre y a representar su nombre. Al representar su nombre se le representa a la persona. Pero sí, diga, tú ya es ahí la endajera, Loreco y Jabuela y Tuarera, se puede decir, porque a ver la pregunta, ¿y cuál sería la diferencia entre venir en el nombre del Padre y tener el nombre del Padre? Ahora, como ya explica que Oja en el nombre del Padre, ya entendemos, epa. Hubo representar, o el tiene orden, o el tiene mandamiento, o tiene corrección, y estilo de vida, y mensaje de parte de Todopoderoso. Hombre, eso es autoridad, el Padre ya pues no es esta señales, maravilla, oye, viaje, no lo está. Que es jala, yende usted remimbo, uita, ira beti. Había un pasaje ahí, o que ve doctrina, que Yahshua es Yahweh, y él lo está, o Jehová, Jesús es Jehová, que el Hijo es el Padre, no. Porque a veces ahí, que es representar, o en representación del Padre. Si él le representa al Padre, quiere decir que él no es el Padre. Sencillo y corriente, vean. Viene en el Ou y Tua Arera, de parte de su Padre, como representante del Padre, con la autoridad del Padre. ¿Ya? Sencillo, vean. Ya ni que tu mañana cañila es al Padre. Ahora, otra pregunta es esa diferencia entonces. Bueno, cuando allí cuando la hice la hoja en el nombre del Padre. Ahora, ¿y cómo se diferencia que viene en el nombre del Padre y que él tiene el nombre del Padre? Otro tema. ¿Cuál sería la diferencia entre venir en el nombre del Padre Jesús y tener el nombre del Padre? Vamos a explicar tener el nombre del Padre. ¿O hay diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Que él, en el primero, él representa al Padre, no es el Padre. Ahora, cuando él dice que tiene el nombre del Padre, literalmente es Aoreko, Yahweh, y Yehe. Jera o representa la Yahweh, veis. Y tu arera Orekola ta irarakae. Pero ahí la tema, pero la yara japonana en cuenta. Para ver tuya doy otra forma, haisa la tuave, a otra forma, haisa la ita ira, ¿por qué? Porque y la ita ira ore cojala y tu arera. Gala ya entender lo mismo. Yahshua yo que ore cojala y tu arera, literalmente, claro, ore cola y tu arera. Y creemos que él tenía el nombre del Padre, por algunos versículos bíblicos ahí. Entonces, upeao confirman para te veñan de que es la Mesías, hijo del Padre, o recoja la autoridad del Padre como realmente, como Mesías, como hijo, como enviado, porque orecó la ituarera ahí, la ituarera como poder, por eso que no se puede invocar así, es santo y es poderoso, no se puede invocar en vano o jurar en falso su nombre. Ahora mandamiento como ya de ir y de anique pe invocati. Si no reí, ja ñande ya puja más o ve ahí. Anique entonces, no ir y prohibido, pero anique ya y purureiti. Re invocajan a la jera, el apóstol Pablo dije, y una parte de la carta, que ya invocatan a la jera, ñande ya y cobran en santidad. No rechazando los mandamientos. Pues ahí se mandó a amigo va a ver se me ha cogido para Timoteo bebé yo me acuerdo si es 2:19 pago pe caminando para ver versículos a petopao ven no que te subrayado vea segunda de Timoteo 2:19 pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello,
Ella puso camina. Conoce Yahweh a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahweh. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahweh. Pablo ahí, 2 Timoteo 2:19. Entonces, lela es invocata la jera, de gatuil lela y coerena, no la mandamiento doikoi, la mandamiento fuera oye anula pama, pero de invocar era de violar y con la mandamiento, no, porque aparte de iniquidad se dice, ella apartar la vida sin ley, que ahí se apartarse de la iniquidad, iniquidad voy a decir sin ley. Haya posee comparación 2:19 llegó a leer versión vingina. Hoy metí problema porque leéramos mi otra versión PGI también, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor. Esa o Pepe ya ando escribir y más a la manuscrito del siglo II y conoce Yahweh 2:19. A pesar de todo esto, el sólido fundamento de Elohim queda firme teniendo este. Yahweh conoce a los que son suyos. Yahweh conoce a los que son suyos. El Todopoderoso hoy cuá más para la imbaea. Jaape omui el Señor omui. Reina Valera, por ejemplo, omui el Señor rey. Conoce el Señor a los que son suyos, pero el Señor de Cañima, ¿se refiere al Mesías o al Padre? A bebé ya como bueno, el Mesías al Padre uno de hija, bebé ya como la ahí pisa. Ya hana su añete te haisa lomita. Ya cuando hay juego de truco la ñande gusta haisa ya ñande ya pujan, más ñande body para hana lomita. A ver esa carta me la carta realetea. Añetetea. Pro 19. A pesar de todo, el sólido fundamento de Elohim queda firme teniendo este sello. Yahweh conoce a los que son suyos y 2 puntos. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Yahweh. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahweh. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aún así, hemos hecho la pena hoy por nadie. Hoy por ahí con traducción de Reina Valera. Ella aparta la no cumpliría la ley. Cumplir la ley e invocar jamás la critorera. Pero hoy por ahí pero a ver en los textos manuscritos más acercados al original, a los que no fueron falseados como la Reina Valera apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahweh, del Todopoderoso. A Pablo y Peisa será, Evatamina, el apóstol de la gracia, 2 de Timoteo, debe invocación al nombre del Padre, Shamio de cumplir la ley, a mí y con ley uren, Peisa, apártese de iniquidad. Me cuello veces entender, pero ya pone la pena de comparación. Por Reina Valera, siempre me topata ahí, en algunos casos, me topata ahí, ya comparar, ya revisar los manuscritos más originales, porque Reina Valera ya igual imagina más en día poco bajan a ver la idea guri. Entonces lo mitad a ver la vamos a hacer HP a ver y para pregunta, ¿ves? Bueno, el Mesías obedecó el nombre del Padre. Aún así, teniendo él el nombre del Padre, si vas a invocar el nombre del Mesías, que es Yahoshua o Yahshua para nosotros, que entendemos así, bueno, entonces, ¿qué quiere decir Yahweh salva? Pese a entender la hebreo, pero entonces, de invocar el nombre del Mesías, aún así, de Reina Valera, hoy lo mismo entender, eres ya apartana, le la sin ley fuera. Aniereti, no, no cumplimos ahí la ley de invocar el nombre verdadero. Menos mal, no es invocar el nombre. Debe tener comentarios de inventar greco-romano allá, latino greco-romano, latín. Roma, Grecia o inventar un niño tera un español pero hoy subí y subí hoy Jesús.
Apañan de esta y evidencia mañana con la Jesús da la gerate porque la J no existía pues como ape otra cosa Jesús de Isei Yahweh salva. Upea nombre español y nombre hebreo. A la nombre ni catuilla cambia, la tera ni catuilla cambia, la tera viene ni catuilla cambia PTI letra, PTI punto. Si no ya andas a eveima la tera original, japea lo mitad lo ya pues. O traducción, ¿vale? Cambia o muy otra letra, a la Y o muy sube I, japea tuvo rayar la hija o aparecemos la J o ya pete sube J, hanambrena. O muy sube S, U, mucho es J, mucho es E, nambrena, último iteo muy ti S, o ya pues Jesús. Pero sin embargo, el nombre original en hebreo es Yahoshua o Yahshua. O también se pronuncia Yeshua, como muchos eruditos dicen, nombre que se pronuncia también en arameo y en hebreo. Así es que dos la unión mitera invocaron dos la Jesús. A Jesús no la en español no la y tu arera, porque lo mitad y español ve y Jesús y a la y tu Jehová cuando yo vaya y la tera. Obvio la Jesús recoja el nombre del Padre, pero sin embargo Yahweh YH Yahweh WEH Yahweh Yahshua o Yahoshua Oraja YAH las tres primeras letras del nombre del Padre. Yo seré Shua, salva, o Yahoshua, yo seré, es salvación. Entonces, Upear es convencido de que el nombre del Mesías, en el nombre del Mesías está el nombre del Padre. Porque mis tres letras, mis tres primeras letras, el Mesías era en hebreo, orecó el nombre del Padre. A mí otros en muere letra peje imba epa al padre ya pota Yahshua rupibe, salvación. Yahweh salva. O yo seré salva. Algunos yo soy salva. Bueno, entonces, peave ni me de acuerdo lo mitad. Pepe a responder también la pregunta. Ya mí cuando el Mesías dice que tiene el nombre del Padre, ¿lo dice en forma literal o no lo dice en forma de parábola ni simbólico? Realmente sí orecó el nombre del Padre. Si hay alguna fuente más fuertemente que puede confirmarnos que el Mesías tiene el nombre del Padre en hebreo. Bueno, hoy lastimosamente gente, que la traducción castellano de España y eve lo intentamos cambiar para el tema para ir tu la comprobar la con Biblia mal traducido, pero la ejecánamos la hoy PTI Biblia upea ya topa o concordar la siglo II. Oye, ahí después unión recoiti la y captó de comprobar su siglo II después del Mesías. Oye, ahí después Biblia pesita aramea Septuaginta griega es el canon esto para Yahshua recoger el nombre del Padre. O impete en Biblia católica o mantener upeaupe parte no borráis güey menos mal ser latinoamericana. Upea también el versículo Juan 17:11 de la Biblia. A ver, Reina Valera me que hay que de su lea paite o cambia paite pero Biblia católica no cambia en mísera. A mi ante upea ya de a ver y prueba pero meta PM otro. Con a mí para jugo mío ya puñan de pregunta pejina mi ñan de seguir más de guardia o yo y cuapa con ya manejamos de memoria inclusive evidencia bíblica de que el hijo tiene el nombre del Padre en hebreo.
Por ejemplo, Juan 17, aunque está mañanita, está en Juan 17, 11, Biblia latinoamericana. Y Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste para que sean uno como nosotros. Ese nombre, guárdalo en ese nombre tuyo que a mí me diste. Hemos a que no supercuera upenderera andeme era que xerepe. Xare conderera y se ve. Ese curinderera. Ese ve claramente. Yahweh le dio su nombre a su hijo. Por eso Yahweh, Yahshua. Yahweh salva, dice Yahshua. O yo seré salva. Algunos dicen yo soy salva. Ya. Pero la idea es que el nombre del hijo orecó el nombre del padre y a la vez tiene un significado profético, que el padre salva por medio del hijo. Joshua o Yahshua. Yahweh es salvación, Yahweh salva. Yo seré es salvación, yo seré salva. Y se peara pillaba. Entonces, a ver, cómo es esto páramo la pea con Biblia. Averiguar e investigar por algún vecino. Revisa a mí, Juan 17, 11, Japepe ya escena de la duda. Porque y claramente es UPP que el padre o me es Yahweh Yahshua Belajera. ¿Sí? Reina Valera ve lo mitad por Andú Seguri, no. Lastimosamente UPP ya oíma otro jaisa como ambas temas y vive. Ya no entendemos, bebé la igual. Otra evidencia y cuando vamos para topa Biblia bimbo pero costar y se lo instala no conseguir pero pebullido celular ve Biblia israelita nazarena Juan 17 12 ve camina a besar de cola en hoja en hoja impreso Juan 17 12 pero y de prueba Juan 17, 12, y mientras he estado con ellos, yo los he protegido con tu nombre que me has dado. Cuaco escrito como manuscrito del siglo II, o concordar, Biblia latinoamericana, oje, ya voy a parte no borrar y no cambiáis. Pero hoy hay saite, pesita aramea o Septuaginta griega del siglo II, upeseite, oje ya. Mediante upea y que el hijo tenía el nombre del padre. El hijo tenía el nombre del padre. El padre no se llamó Jehová ni el hijo Jesús. Todavía cambian de más. Y no tiene el mismo significado Jehová o Yahweh o Jesús o Yahoshua. No tienen el mismo significado. Son totalmente distinto. No tiene nada que ver. Entonces lo mitad a ver me prueba y evidencia. La pregunta y fuera bella puede por andulo mitad si tiene algo que ver del nombre del Mesías con el pedir al Padre en su nombre la yunero al Padre en el nombre del Mesías por algo te ¿por qué? Porque el nombre del Mesías tiene el nombre del Padre. El nombre del Padre, oí el Mesías. O parendela en el nombre del Mesías, ella pone cosas. Orecó poder, porque orecó ahí el nombre del Padre. En el nombre de Yahoshua, de Actor. Padre, yo te pido en el nombre de tu hijo Yahoshua, porque era oído en la irarera, oí por nada. Vea a responder, mané, sí, tiene que ver con eso. Vamos ahí, Juan 16, 23, bueno, Yahoshua entonces orecó el nombre del Padre, copiar la jerabe ahí y las cosas. Muy bien. Esta, a ver, ya me voy a proponer en India, poco estudiar a Guaya, yo topallita, besamos, éramos, ya voy a tocar, te voy a prometer PM, shalom, bendiciones, hasta mañana, y nos vamos a hermano, bendiciones. Para ti, en la dicha
te acompañe, que los cumplas feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz.